Entonces ahora vamos a ver el ejemplo 4.7-1 del libro de Felder, tercera edición, que es combustión incompleta del metano. Y dice, se quema metano con aire en un reactor de combustión. Continúa en estado estacionario, entonces es metano con aire en un reactor de combustión continua en estado estacionario. Estado estacionario y se obtiene una mezcla de monóxido y dióxido de carbono y agua. Las reacciones que se efectúan son, aquí la voy a poner 1 y 2, CCH4 más 3 medios de O. Aquí da CO2 más 2H2. Luego CH4, la reacción, 2 oxígenos. En las reacciones de combustión, pues también se va a obtener agua, ¿no? Y si están balanceadas, un carbono, 4, 3 oxígenos, 3 medios por 2, 3, 2, 1 más 2, 3. Pues ahí está balanceada. Carbono, H4, 4, 4, 2 por 2, 4, 2, 2, 4. Por lo tanto está balanceada. La alimentación contiene, entonces aquí va a poner, ¿no? Ya la solución. Estas al igual las voy a utilizar porque para el último caso les digo, vamos a ver los 3 casos, ¿no? Que es balances de especies moleculares, balances de especies atómicas y el grado de avance de reacción. Nos va a decidir esta reacción para definir el avance de reacción. Bueno, entonces, solución, se toma en base 100 mol de la alimentación. Aquí nada más lo voy a leer, pero lo voy a estar escribiendo el diagrama, ¿no? La alimentación del reactor contiene 7.8 mol de metano, 19.4% de oxígeno y 72.8 de nitrógeno, pues que es lo que contiene el aire. Entonces aquí está. Este es el reactor. Estado estacionario. Estado estacionario. Entonces aquí tenemos la mol. Tenemos que es 0.078 mol CH4 por mol. 0.194 por mol y 728 ¿sí? Mol de nitrógeno por mol. ¿Sí? Entonces aquí tenemos NCH4, N. Entonces ahí tenemos todo. Las moles, NCO2 igual a 8NCO. Lo voy a leer. Continúo. La alimentación del reactor contiene 7.8 mol de metano, 19.4 mol por ciento de oxígeno y 72.8 de nitrógeno. El porcentaje de conversión de metano es 90%, entonces aquí F es igual a 0.9, ¿sale? Y el gas que sale del reactor contiene 8 mol de CO2, 8 mol de CO2 por cada mol de CO. Entonces, es una relación que nos da 8 mol de CO2 por
mol por cada mol de CO. Entonces, esta la traducimos a esta. Por cada mol, por una mol de CO, vamos a tener 8 moles de CO2. Es esta la relación. ¿Sale? Entonces, realice el análisis de grados de libertad del proceso y después calcule la composición molar de la corriente de producto, usando balances de especies moleculares, balances de especies atómicas y grados de avance de reacción. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el análisis. Bueno, lo voy a hacer separado. Voy a hacer el de balances de especies moleculares, todo el análisis de grados de libertad y todo eso. Y así, ¿no? Porque aquí lo hace Felder como que por separado, primero el análisis de grados de libertad por todos, y ya después, pero no, yo lo voy a hacer todo. Análisis de grados de libertad por especies moleculares, para especies moleculares, para el balance de especies moleculares. Entonces, tenemos cuántas variables desconocidas. Lo voy a hacer así como lo estábamos haciendo anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí está implícito, entonces no es como una incógnita. 1, 2, 3, 4, 5 variables desconocidas. Y lo voy a hacer como lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Dos reacciones independientes. Si se ve, más dos reacciones independientes. Y luego, menos 6 balances de especies moleculares, menos 6 balances de especies moleculares independientes. Especies moleculares independientes. Aquí tenemos CH4 o voy a poner aquí CH4, 2, ¿cuál otra? Nitrógeno, CO2 y el H2. Ahí está. Y, ¿qué más? Menos una conversión, entonces aquí lo que tenemos, 5 más 2, 7, menos 7, esto es igual a 0 grados de libertad. Por lo tanto, se puede o tiene solución el problema. ¿Sale? Entonces, antes de continuar con todos los 3 balances, algo le hubiera podido hacer aquí antes, pero bueno, porque se va a utilizar para todos los casos. ¿Qué es lo que tenemos? La conversión de CH4. ¿Sí? Aquí dice que 10%, este es 90%, le voy a poner aquí 90%, es del 90%, y 10% queda sin reaccionar. Este 10% sin reaccionar. Entonces, como les había dicho anteriormente, Ni es igual a Ni0 por 1 menos la conversión. Si para el caso del metano, NCH4 es igual a 0.78, no sería 7.8, ¿no? Y aquí también pusimos la base de cálculo en el balance, la base de cálculo de 100 moles. Yo podría hacer una mol o eso no es, puede ser distinto. Entonces aquí es 0.78, que es 7.8, ¿verdad? 7.8 moles de H4 por 1 menos 0.9. Entonces NCH4 es igual a 0.78
7.8 mol de CH4. Entonces, esto lo voy a poner, lo voy a subir a 0.078. Ya tenemos este valor de los moles de metano a la salida. Entonces, ahora vamos a ver el primer balance, que es el de especies moleculares. Aunque antes también tendríamos que ver la parte del balance de nitrógeno. Este es para todos los casos, balance de nitrógeno. Aquí se traduce que entrada es igual a salida. ¿Por qué? Porque es un gas inerte. No actúa en la ¿cómo se llama? En la reacción. Entonces, N2 es igual a lo que entra, que es 72.8 moles de nitrógeno. Mol de nitrógeno, que lo voy a poner acá. 8. ¿Sí? Bueno, entonces continuando. Ahí tenemos los valores que se obtuvieron, que es los moles a la salida del metano, 0.078. En el caso del nitrógeno, pues lo que entra es igual a lo que sale, ya que es un gas inerte. Entonces vamos a ver el primer caso, que es los moles del nitrógeno. Perdón, los balances de especies moleculares para determinar los distintos valores. ¿Sí? Entonces, les voy a leer así como está en el libro de Feller, para que vean así, ¿no? Te lo voy a poner ahí, están las reacciones. Dice, cada balance de una especie reactiva contendrá un término de generación o consumo. Emplearemos la notación CCH4-1. Este es, por ejemplo, aquí. Eso es lo que dice Feller. CH4-1. Para denotar el consumo de metano en la reacción 1, generación de H2O. Por ejemplo, esta sí, generación H2O2, por ejemplo, en la reacción, la generación, eso representará la generación de agua en la reacción 2, etcétera, ¿sale? Entonces, consumo de CCH4 en la reacción 1, generación de agua en la reacción 2. Observe que cualquier término de generación y consumo para una reacción determinada puede expresarse en términos de cualquier otro término GOC, con base en la estequiometría de la reacción, ¿no? GOC para la misma reacción partiendo en forma directa de la ecuación estequiométrica. Les digo la estequiometría. Por ejemplo, la generación de agua en la reacción 1 puede expresarse en términos del consumo del oxígeno. En términos del oxígeno, del consumo del oxígeno en esta reacción, como sigue. Entonces, vamos a ver este caso, que es generación de H2O en la reacción 1. Ya no le voy a poner, pues son moles de oxígeno consumidos en la reacción, generados, perdón, esta, en la reacción 1, que esto es igual aquí al consumo del oxígeno en la reacción 1, con base en la reacción, ¿no? Generación en la reacción 1 del agua es igual al consumo del oxígeno del agua. Pero, ¿qué más faltan? Le voy a poner aquí, esto sí le voy a poner aquí la nomenclatura. Esto sería mol de oxígeno consumido, ya para no ponerle. Entonces, vamos a tener 1.5 moles, 1.5 mol de CO2 consumido por 2 moles de H2O producido, o generado, ¿no? Y lo pone como generado, ¿sí? Entonces, como los balances CO y C2 incluyen cada una la misma cantidad molar desconocida, NCO, comenzaremos por ellos, asegúrese de comprender la forma de cada balance como el del CO, que se simplifica a salidas igual a generación, porque no hay en la entrada, ¿no? Entonces aquí, nada más, a menos que hubiera recirculación, ¿no? Cuestiones tipo aquí, en la parte del CO, va a ser lo que se va a producir, lo que decía, salida igual a generación, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos a hacer el balance de CO, que lo que tenemos salida es igual a generación.
Entonces ahí está. Entonces NCO es igual a la generación de CO a partir de la reacción 1. De la reacción 1. Ahora, para el CO2, pues también salida es igual a generación. Ahí todavía se alcanza a ver, sí. 8 es NCO2, es igual a 8 NCO igual a la generación del CO2 en la reacción 2. Esto no se alcanza a ver, ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, puesto que se conocen tanto la cantidad alimentada de metano como la de la salida, el balance de metano solo debe incluir los dos términos de consumo de metano, uno para cada reacción. Como incógnitas, como CCH4, uno puede expresarse en términos de generación de CO1 y CH4,2, puede expresarse en términos de GCO2, 2. Entonces los balances de CO, CO2 y CH4 te dan tres ecuaciones con tres incógnitas. NCO, generación de CO1 y generación de CO2. Entonces vamos a hacer el balance para el CH4. Quedaría como entrada es igual a salida más consumo. Entonces aquí tenemos esto. Implica que 7.8 mol de CH4 es igual a que 0.78 de CH4, que es lo que le decías, más el consumo de CH4 en la reacción 1 y más el consumo de CH4 en la reacción 2. Entonces aquí lo que hace Feller es esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que consumo de CH4 es igual a generación de CO2, generación de CO en la reacción 1 por la estequiometría de la reacción, que sería un mol de CO, generado, es un mol por la estequiometría, un mol de CH4 producido. De aquí de manera similar, esto es para la reacción 1. 1 igual CH4 en la reacción 2. Es igual de manera similar, generación de CO. No, este es CO2, ¿no? Este es CO2. También este es un mol de CO2 generado. Es un mol de CH4 producido. Y igual me voy a ir para que les quede un poquito más claro. Que quede un poquito más claro. Ahí está, ¿no? En la reacción 1, por cada mol de CO2, de CO generado, se va a consumir, no, a consumir, ¿no? Ese es consumido, aquí no es producido, ese es consumido. Porque se está consumiendo el CH4. Yo lo voy a poner, ¿eh? Entonces aquí es consumido por el consumo de CH4, por cada mol de CO2 generado se va a consumir un mol de CH4, que es lo que tenemos ahí abajo. Entonces ya en términos de ecuaciones, le voy a dejar acá esta ecuación para poder utilizarla. Entonces 7.8 menos 0.78, 7.8 menos 0.78 es igual a 7.02. 7.02 es igual a la generación de CO en la reacción 1 más la generación de CO en la reacción 2. Entonces, aquí lo que podemos hacer es esto. ¿Qué representa la generación de CO en la reacción 1? Pues esto, a partir de del balance del CO, es NCO. Esto estaría NCO2, pero tenemos que es 8
NCO. Por lo tanto, esto, ya sustituyendo, tenemos NCO más 8 NCO. Entonces es cierto, bueno, lo voy a decir así, igual a 9 NCO. Por lo tanto, NCO es igual a 7.02, lo vas a escribir. Entre 9 es igual a NCO, es igual a entre 9, 0.78 NCO es, a ver, espérenme tantito. Pues aquí ya tenemos que NCO es igual a 0.78 moles de CO. Entonces, para determinar las moles de CO2, lo multiplicamos 8 por NCO, que será 8 por 0.78. Esto es igual a 6.24 por 8. 6.24. NCO2 es igual a 6.24 mol de CO2. Yo te lo voy a poner en el, en el reactor o en el balance. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, entonces ahí están ya los valores que se habían obtenido. NCH4 0.078 que se obtuvo con base en la conversión. NCO a partir del balance de materia para la reacción 1 y la reacción 2. NCO2, que es 8 veces NCO, que es 6.24. Entonces lo que nos hace falta es el balance para el H2O. Que tiene la forma de que es salida, voy a poner así como le hago, salida es igual a generación, ¿no? Porque no hay entrada. Entonces, NH2O, nos acento, estamos aquí sustituyendo, que es igual a generación de quién. Entonces ahora para el caso del agua tiene la forma relativamente sencilla, salida es igual a generación. Las moles del agua, la salida es igual a la generación de la reacción 1 más las moles generadas de la reacción 2. Entonces aquí lo vamos a hacer en términos de CO por cada mol de CO generada vamos a tener 2 mol de H2O generada más la generación de CO2 sería 1 mol de CO2 generado. También acá lo tenemos en la reacción, por eso le digo que lo estaba poniendo da 2 moles de CO2, de H2O generado. ¿Sí? Entonces aquí teníamos que la generación de CO, en la reacción 1 es igual a las moles de CO, perdón, el balance de CO, que es igual a 0.78 mol de CO. ¿Sí? Y luego la generación de CO2 en la reacción 2 es igual a 8 veces NCO, que es igual a NCO2, que es igual a 6.24. 24, no sé, me estoy confundiendo con los números y luego nos salen los números. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí. Por lo tanto, NH2O es igual a 0.78 por 2 más 6.24 por 2, y todo esto tiene unidades de mol de H2O. Entonces, de ahí tenemos que es 0.78 por 2. Me salió 14.04. 14.04. Lo voy a poner acá, porque para ya no mover la cámara.
H2O, 14.04 mol de H2O. Entonces acá lo voy a poner y ya tenemos 14.04. ¿Vale? Entonces ahora continuamos con el balance del oxígeno. Ahí sí cambia, ¿no? Entonces sería salida igual a la entrada menos el consumo, que sería salida más consumo, ¿no? Pasamos. Por lo tanto, es NO2, que es a la salida, es igual a 19.4 mol de O2 menos el consumo de O2 en la reacción 1, se va a consumir, menos el consumo del O2 en la reacción 2, porque está consumiendo en las dos reacciones. ¿Sí? Pero eso también lo podemos dejar en términos de la generación de manera similar al caso del agua. Entonces, NO2 es igual a 19.4, le voy a poner así, menos generación del CO en la reacción 1 por, multiplica a 100, a un mol de CO generado. Esto da 1.5 mol de O2 consumido. ¿Sí? Menos la generación del CO2 da un mol de CO2 generado por 2 moles de O2 consumido. Ya hemos visto que esto, y aquí lo voy a poner, esto ¿cuánto da? Da 0.78, ¿no? Y luego esto da 6.24. Entonces, NO2, lo voy a hacer un poquito más directo. NO2 sería 19.4 menos 0.78 por 1.5, eso que no se me vaya, menos 6.24 por 2 da 5.75 mol de oxígeno producido. Entonces aquí 5.75 mol de oxígeno producido. Ahí todavía no terminamos el problema, pero ya casi. Ya lo único que nos hace falta es determinar lo que nos pidieron, si no me recuerdo, son las moles a la salida y la fracción. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, estas, pues las moles totales. Las moles totales, pues las sumamos y nos van a quedar, a ver, vamos a ver, 0.078 más, 0.78 más, 6.24, 24 más, 14.04 más, 5.75 más 72.8 da igual a 99.69 moles, ¿no? Entonces ya nada más lo que hacemos es dividir esta entre esta entre esta. Entonces le voy a poner aquí YCH4 es igual a 0.078 entre 99.69 das por 100, 0.78, sí, 0. A ver, aquí se me estaba pasando, este es 0.78 y por lo tanto es 100.4. Entonces es 0.78 entre 100.4 igual por 100 da 0.78, ¿no? 0.78%. Y del CO es igual, pues también, ¿verdad? 0.78%. Y luego, ¿qué más? 6.24 entre 100.4%, 6.24
2 es punto 2 es igual a 6.2%. Luego 14.04 entre 100.4 por 100, 13.14 y H2O. Esto ya nada más lo estoy haciendo ahorita. Ya para los otros dos casos ya no los voy a hacer, se va a hacer esta parte de la fracción. 5.75 entre 100.4 igual por 100, 5.7. La que viene en mayor proporción es la del nitrógeno, ¿no? Es 72.8 entre 100.4 igual por 100, 72.5. ¿Sí? Entonces ahí están los valores. Ahora sí ya se acaba utilizando el balance por especies moleculares. Ahora, continuando, ya borré como si no tuviéramos nada de valores. Continuamos así, nada más ahora lo vamos a hacer ahora por el procedimiento de balance de especies atómicas. Dice, haciendo referencia al diagrama de flujo, se observa que el balance del carbono atómico incluye solo una incógnita, NCO, y el balance de hidrógeno atómico también incluye una sola incógnita, NH2O. El balance del oxígeno atómico incluye 3 incógnitas. En consecuencia, eliminamos primero los balances de carbono e hidrógeno y C y H, y después el del oxígeno para determinar la variable desconocida restante NO2. Todos los balances atómicos tienen la forma. Tiene la forma de entrada es igual a la salida. Eso sí hay que verlo así, ¿no? Entonces, sobre determinar vamos a ver el balance para el carbono. Así. Entonces tenemos 7.8 mol de CH4, utilizando un mol de CH4. Eso es lo menos complicado, ¿no? Entonces se tiene un mol de carbono. Eso es lo que entra. Y luego lo que sale, tenemos este sí lo tenemos, ¿verdad? Este ya se ha obtenido 0.78. Ese sí lo habíamos obtenido, ese valor, a partir de la conversión, entonces ese no importa. Entonces ahora 0.78 mol de CH4. Este es un mol por un mol de manera similar, ¿no? CH4. Y luego, ¿qué más? Más NCO. Lo ponemos para acá. Más NCO. Que ahí sería, que será mol de CO. A partir de mol de CO, es un mol. Más, ¿qué especie lo tiene? Pues el CO2, que sería, pues, de manera similar, te lo van a ver. 8 lo podemos dejar tanto en CO2 como en NCO. ¿Y esto para qué lo dejamos en términos de NCO? Para tener solo una incógnita. CO, que sería mol. ¿Mol de qué? Pues aquí sería mol de CO2. Esto les digo es mol N CO2. No es equivalente. Entonces aquí es mol CO2 y esto es un mol de C. ¿Sí? Entonces aquí despejando, aquí se alcanza a ver si ya por la estequiometría solamente son moles. Toda la ecuación es dimensionalmente homogénea y va a tener unidades de moles. ¿Sí? Bueno, ahorita lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a ver. 7.8 menos 0.78 igual a NCO más 8NCO. Por lo tanto, 9NCO es igual a 7.8
menos 0.78 es igual a 7.02. Sí, por lo tanto, NCO es igual a 7.02 entre 9, 0.78 mol de CO. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 0.78 mol de CO. ¿Sí? Ya como tenemos NCO, pues ya podemos multiplicarlo NCO2, ¿sí? Que lo multiplicamos 0.78 por 8 y nos va a dar, digo yo como si no supiera los valores, ¿no? 6.24. Y después de eso, pues ahora voy a borrar esto y lo vamos a hacer ahora para el caso del H. Entonces, de manera similar, tenemos 7.8 mol de ¿quién? De CH4. Entonces, un mol de CH4. Tenemos aquí 4 mol de carbono. Perdón, de hidrógeno. Aquí se está pasando con H. Esto es igual a 0.78 mol de CH4 por un mol CH4, 4 mol de H. Más, le voy a poner acá abajo, sería NH2O. Bueno, le voy a poner aquí NH2O, mol de agua. Esto es un mol de H2O, da 2 moles de H. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejando NH2O. Entonces sería este por este, sería 7.8 por 4 igual a 31.2. Le voy a poner aquí 31.2 menos, que sería 3.12, es igual a 2 veces NH2O. Por lo tanto, NH2O es igual a 31.2 menos 3.12 igual entre 2 me da 14.04. 14.04 mol. Y lo voy a poner acá, ¿no? Ah, y aquí también ¿no? El 72.8, 14.04. Y ahí tenemos los valores. Nada más hace falta el del oxígeno. Entonces ahora ya para terminar vamos a hacer el balance de oxígeno. Entonces ese pues iba a tener más términos, ¿no? Pero tenemos a ver 19.4 mol de oxígeno. Tiene un mol de oxígeno, 2 mol de O. ¿Sí? Entonces aquí es NO2 mol de oxígeno. Mol de oxígeno, 2 mol de O. Y luego, ¿qué más? Lo va a tener el CO, que eso era lo que se refería a Felder, ¿no? Es, ¿cómo lo podemos ver? 0.78. CO. Un mol de CO. Esto es un mol de O. Luego, más. Sí, tenemos nada más el de CO2, ¿no? 6.24 mol
mol de CO2, 1 mol CO2, 2 mol de O, más el agua, ¿no? Que lo contiene. Entonces es 14.04 mol de H2O, 1 mol de H2O, mol de O. Sí. Entonces no está todo multiplicado por 2, si no lo pudiera simplificar, pero bueno. Entonces aquí tenemos que es 19.4 por 2, esto es igual a 38.8, igual a 2NO2 más 0.78 más 6.24 por 2 igual a 12.48 más 14.04. Entonces aquí esto es igual a 2NCO NO2 más, voy a poner 0.78 más 12.48 más 14.04 igual 27.3. 27.3. Entonces 38.8 menos 27.3 es igual a 11.5 igual a 2NO2, por lo tanto NO2 es igual a 11.5 entre 2, 5.75. Ahí todo se puede saber. Por lo tanto, tendremos 5.75. ¿Sale? Y esto, les digo, es más directo, ¿no? Ya sin tanto, aquí nada más van a ser por especies atómicas. Las especies atómicas que están involucradas: carbono, C, H y O. Y los valores son los mismos. Ahora, el último método para resolver los balance es el grado de avance de la reacción. Y aquí, por eso les decía, aquí vamos a dejar, ya no la voy a reescribir, y por eso lo estaba dejando aquí. Entonces aquí vamos a dejar el avance de reacción 1, el avance de reacción 2, considerando esas reacciones. La voy a subir un poquitito, ahí está, el avance de reacción 1. Entonces, tenemos la expresión, y esa pues viene ahí para varias reacciones. NI es igual a NI0 más la sumatoria de B y J por el avance de reacción J. Aquí está. Esta es la expresión para las moles a la salida, ¿no? Que participan en el proceso. Entonces, ahí tenemos para las diferentes especies. Vamos a hacerlo para el CH4, NCH4, que es igual a, bueno, son las moles 0.78. Sí, esto es igual a 0.78 mol de CH4. Y otra vez, ¿no? Aquí como si no hubiéramos, como si no supiéramos los valores. Entonces, esto es lo que sale, igual a las moles de entrada, que serían 7.8, sí, ¿verdad? 7.8 mol de CH4. Voy a poner así, ¿no? CH4. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues se va a estar consumiendo, por lo tanto, menos el avance de reacción 1, menos el avance de reacción 2. ¿Por qué negativo? Pues porque se están consumiendo. ¿Vale? Entonces, ahora, para el CO, NCO, esto es igual, pues aquí no conocemos, no hay entrada, y si hubiera entrada, pues lo ponemos. Entonces aquí
pues, ¿dónde se va a estar produciendo, consumiendo? Pues en la reacción 1, por lo tanto, aquí tenemos NCO en el avance de reacción. Entonces, NCO2, esto es igual a 8, NCO, que esto es igual a el avance de reacción 2. ¿Sí? NH2O, hay entrada, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pues está en la reacción 1 y en la reacción 2. ¿Cómo está dado? Pues 2 el avance de reacción 1 más 2 el avance de reacción 2. ¿Sí? Lo voy a dejar, lo voy a poner al lado. Entonces, aquí le voy a poner el de NO2, que es igual a 19.4 mol de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más? Pues se va a consumir utilizando la estequiometría. Por eso le digo que es importantísimo la parte de los coeficientes estequiométricos. Entonces es menos 3 medios de epsilon 1 menos 2 por epsilon 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Pues esto lo pudiéramos dejar en términos de esto es NCO, esto de esta reacción, de esta ecuación, perdón, es 8 NCO. Entonces aquí, lo voy a hacer aquí, esto es 7.8 menos 9 NCO. ¿Sí? Entonces esto lo paso para el lado derecho y luego lo paso del lado izquierdo el 0.78. Entonces sería que N9NCO es igual a 7.8 menos 0.78.8 menos 0.78 da 7.02. 7.02, esto es igual NCO igual a 7.02 entre 9, 0.78. 78 mol CO. Entonces aquí tendríamos 0.78. El avance, por lo tanto, de aquí lo voy a poner con el color NCO es el avance de reacción 1, por lo tanto es 0.78 mol. NCO2 es 8 veces NCO 8 por 0.78, que sería 6.24. El avance de reacción 2 y por lo tanto NCO2. Entonces aquí tenemos 6.24. ¿Y qué más? Pues si ya tenemos esto va a valer 0.78. Esto es 6.24. Por lo tanto, todavía se alcanza a ver si esto es igual. Entonces es 2 por 0.78 más 2 por 6.24 da 14.04. No, así es mol de H2. Aquí tendremos 14.04. Luego entonces NO2, aquí tendríamos este valor que sería otra vez 0.78. Este es 6.24. Entonces sería 19.4 menos 1.5 por 0.78 menos 2 por 6.24 sería NO2 igual a 5.75. Entonces aquí 5.75 moles de oro. Recordando, ¿no? De las unidades. Ya no, aquí así.
0.75. ¿Y qué pasa? Pues que otra vez salen los mismos valores de de la salida, ¿no? De las moles de la salida. Aquí con base, considerando esta ecuación, y aquí le modifiqué, bueno, le puse el color para que se viera más claro. Y utilizando la estequiometría de la reacción, pues está directo. Aquí nada más es ver cuál es el avance de reacción, si está consumiendo, está produciendo. Aquí signo negativo, si es el coeficiente estequiométrico. Reactivo, si está consumiendo, signo negativo. Si es producto, se está produciendo. Como es el caso de ¿no? Del agua. En ambas reacciones se está produciendo 2 veces el avance de reacción 1 más 2 veces el avance de reacción 2. Y ya nada más sustituimos los valores que nos dieron previamente, 0.78 y 0.24, y nos da 14.04, que es el de acá. Entonces aquí este es un poquito el que está más tardado, en la entrada, pero de todos modos no hay problema. Lo que entra menos lo que se produce o reacciona, lo que reacciona, ¿no? Puede ser consumo o puede ser producción o generación. Entonces aquí tenemos NO2 y ya nos dan los mismos valores. ¿Sale?